que yo estaba primero. Que yo soy tu amigo, tu mejor amigo. Cuando te enojas con él, yo marchilla conmigo. Que yo soy tu amigo, tu mejor amigo. Cuando te enojas con él, yo marchilla conmigo. Alexandra, no sabes el daño que me has hecho, por eso te he bloqueado. Pero Mozart, ¿por dónde te voy a contactar? No me importa. Saludos brother, así mismo como acaban de escuchar. Aparentemente en esta serie de Mozart La Para, Dalisa y Alexandra, Mozart La Para parece que bloqueó a Alexandra de su celular. Digamos WhatsApp, Instagram y también las llamadas. ¿Por qué? Porque en un comentario que la celebrity de Instagram publicó en uno de tantos posts que por ahí se mezclan, hay uno en donde ella le pregunta supuestamente a Mozart La Para: ¿por dónde te voy a contactar? Dime, ¿qué hago? Esto no recibió ninguna contestación de parte de Mozart La Para de manera pública, pero Alexandra siguió. Alexandra le mandó algunos mensajitos en sus historias a Mozart La Para por el hecho de haberla bloqueado. Y aquí vamos a descifrar las razones que llevaron a Mozart La Para a bloquear a Alexandra. Esto puede significar de que quizás Dalisa fue la que ordenó a que Mozart bloqueara a Alexandra, o que Mozart, por la entrevista en donde Alexandra acusa a Mozart La Para de haberla abandonado tras perder un embarazo de Mozart La Para. Recuerden que esta es la continuación de la serie Dalisa, Mozart La Para y Alexandra, pero esta es la temporada número 2 en donde Mozart La Para viene siendo el personaje principal. Vamos a ver la perspectiva de Mozart La Para, no simplemente de Dalisa ni de Alexandra, ya que en los otros capítulos Alexandra era la protagonista. Así que ya sabes, si quieres saber por qué Mozart La Para bloqueó a Alexandra de su cuenta, vamos a suscribirnos a este canal, vamos a apoyar porque esto viene muy bueno. Vamos a hacer un análisis profundo acerca de esta situación que ha llevado a que Alexandra y Mozart La Para corten completamente comunicación. Y recuerda, esto no es real, esto es una serie de Netflix que estamos llevando por YouTube, así que no te lo tomes muy personal. Iniciamos. ¿Dónde quieres que te escriba? ¿Por el Instagram o por iMessage? Aparentemente Mozart La Para bloqueó a Alexandra de WhatsApp. Las razones podrían ser varias. Entre ellas está que Dalisa quizás se lo solicitó a Mozart. Quizás Dalisa le dijo: ay Mozart, Alexandra dijo que no puede vivir sin hablar contigo. Yo acepto de que tú vivas con ella, pero de que tú estés en un chat el día entero con esa mujer, eso yo no te lo voy a soportar. Probablemente Dalisa le dijo eso. O quizás el propio Mozart La Para dijo: cónchale, pero esta mujer está diciendo de que yo la abandoné en su peor momento. ¿Qué es lo que con esta mujer, Dios mío? Además desmintió de que nosotros fuimos a terapia de pareja. Eso es vaina que yo había dicho. Entonces probablemente Mozart La Para haya dicho: pero cónchale, me está haciendo daño. Lo que dije en el capítulo número 2 o en el primero de esta serie, dije: Alexandra le hizo un daño indirectamente, con intenciones de una mujer que está dolida, a Mozart La Para. ¿En qué momento? Cuando ella dice de que cuando yo estaba embarazada perdí la barriga y lamentablemente él cambió. Esto fue lo que yo interpreté. O sea, ella quiso decir: concho, este tipo es tan malo que acabando de perder la barriga, Mozart La Para, mi esposo, me abandonó, me trató diferente. Yo estaba en una situación muy difícil y él se fue. ¿Qué es lo que significa esto? Esto significa de que Mozart La Para es un tipo que no tiene corazón, según Alexandra. Pero ¿qué sentirá un Mozart La Para cuando le dicen esto? Recuerden algo, Mozart La Para no ha hablado de esto. Mozart La Para fue un tanto diplomático al decir que la relación terminó por desgaste, que ya las cosas no eran iguales, esto y lo otro. Pero Alexandra profundizó, porque recuerden que la entrevista que se le hizo a Alexandra es una entrevista que no fue tanto complaciente, fue una entrevista para que ella hablara. Ya si Mozart La Para quiere hablar cosas que no va a hacer, porque Mozart La Para sabe que él es un caballero. Alexandra fue muy buena dama con él, independientemente de que ella era muy celosa y muy controladora, pero Alexandra no fue una mujer que le hizo ningún tipo de daño, aunque el daño se lo está haciendo ahora. No vamos a ser bobos. Esto a Mozart La Para le hace un poco de daño.
y cuidado si le hace mucho daño. Recuerden que vivimos en República Dominicana, donde a la gente se le deja pasar todo. Recuerden que Mozart La Para es un artista urbano, y aunque él esté muy codiado en la clase de los ricos, como dijeron por ahí, los sangre azul, Mozart La Para es del barrio. Mozart La Para no es rico de cuna. Mozart La Para, sea lo que sea, Mozart La Para se la tienen pendiente, porque lo he dicho siempre, que en nuestra clase, o sea, en la clase alta de la sociedad, no perdonan de que muchos de estos muchachos vivan, se coman un pan, vayan al mismo gimnasio, vayan al mismo médico que una persona que tiene 80 años viviendo en el país, que los corripio, o sea, que la gente de dinero no soportan de que un tipo que vino de la nada y que en 5 años trabajando fuertemente se hizo de dinero, se hizo de un estatus social y puede compartir contigo, porque el dinero es como un visado y un pasaporte, te deja entrar donde tú quieres ir. Si tienes un pasaporte, tienes un visado, puedes ir y el dinero te lo permite. Entonces, en el caso de Alessandra, ¿qué tiene que hacer ella? Simplemente, según leí por ahí, el divorcio salió. Se supone de que ya ellos tienen que cada uno irse por su lado, no pueden estar viviendo juntos. Ya está hablando Urbano DR, el consejero sentimental, el consejero amoroso, el psicólogo está hablando. No pueden vivir juntos. Mozart La Para, hoy si todavía no le han entregado el bendito penthouse a Alessandra, mano, vete por donde tu papá a vivir, donde tu mamá, donde tu hermana, o tú un tipo con mucho dinero, tú puedes rentar una suite en un hotel, hasta por intercambio tú puedes hacerlo, Mozart. Entonces vete para, no sé, vete para otro lado, vete para donde uno de tus amigos a vivir. Oye, en mi casa puedes venir, Mozart, no va a ser como la tuya, pero es una casa. Aquí hay baño, aquí hay luz, 24 horas, todo. Puedes ir hasta mi casa, pero tienes que salir de esa casa. Y eso de bloquear a Alessandra, no sé hasta qué punto sea lo correcto, porque recuerden, ustedes nunca van a dejar de hablar. Ustedes son los padres de esa niña. Y mientras esa niña ahí esté, mientras esa niña tenga menos de 18 años, ustedes tienen que estar en contacto. Y cuidado si después de ahí, porque uno nunca deja de ser padre. No lo digo por mi caso porque no soy padre, sino el que es padre nunca deja de serlo. Es algo, un contrato para toda la vida. Así que si Mozart hizo esto porque vimos ese mensajito, pero no estamos al tanto, no estamos 100% seguros de si fue a Mozart. Simplemente encontramos esto de Alessandra, se vinculó a Mozart La Para, lógicamente, y como dijimos que esto es una serie y que es una novela, hay mucha ficción en todo esto, lo relacionamos con Mozart La Para. Así que ya saben, Alessandra contestó. Le voy a mostrar los mensajes de Alessandra en donde dice: no le voy a hacer lo mismo, le voy a demostrar que soy mejor persona. Esto fue una puya que Alessandra mandó a Mozart La Para. Pienso yo, de parte mía, voy a dejar esto hasta aquí. Creo que si está ocurriendo no está bien de parte de Mozart. Tienes que mantener contacto con esa mujer porque es la madre de tu bebé. Y como lo más importante aquí es la niña, independientemente de todo, aquí lo que importa es la bebé. Así que tenemos que tratar de que esto ustedes como personas no lo imiten. No es correcto de que tú de buena a primera cortes todo tipo de relación, porque dígame, Alessandra simplemente dio su declaración. Alessandra por ahí no anda calentando la vaina más, y eso se quedó ahí. Mozart habló, Dalisa habló. Si Dalisa y Mozart no aprovecharon su momento para decir lo que tenían que decir, pues lo perdieron y dejaron que Alessandra hablara de último, y el que habla de último dice la verdad muchas veces. Lo dice. Así que ya saben, vamos a dejar el video hasta aquí. Te voy a pedir como siempre que te suscribas a este canal, que des me gusta y que vayas a la caja de comentarios y deje tu opinión acerca de este video. Y como siempre, ve a Instagram al Urbano DR y danos a seguir. Hasta la próxima. El Alfa tenía previsto en noviembre del año pasado hacer el Sholi. Lamentablemente no, el equipo de trabajo del Alfa no hizo la verdadera relación como la hizo, como está haciendo ahora, de relacionarse más con la gente de Puerto Rico, llevando su música, él mismo yendo a los medios de comunicación a promocionar el evento. Y si no me equivoco es en octubre. Sí, octubre 5, la primera semana, en octubre 5. Sí, entonces aquella ocasión sucedió que estaba lo de Anuel con Coscu, Sí, Coscu no, había eso comprado es. la fecha y al final se le vendió, se le cedió. Tú me